Hola a todos y a todas, bienvenidos a Coro Inversiones. El día de hoy estaré hablando sobre por qué voy a dejar de invertir en Agrap. Recuerden que en el canal de YouTube ya tengo unas listas de reproducción donde explico todas las inversiones que he venido realizando en el canal, y adicional a esto hay una muy interesante sobre la creación de los portafolios de inversión, el cómo obtener más rentabilidad, cómo crear una estructura, qué tipo de portafolios se pueden tener. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Básicamente, para contextualizar un poco este proceso de inversión con Agrap, lo empecé en el año 2021. En ese momento la plataforma fue lanzada, ¿cierto? Y pues obviamente empecé probando con 1.000.000 de pesos para que estuviera en mi portafolio de experimentación. ¿Por qué? Porque pues yo pruebo todo antes de meterle más capital a cada una de las inversiones. Entonces, Agrap en ese momento era una inversión bastante interesante porque el proyecto en el cual yo iba a invertir me daba una rentabilidad efectiva anual de un 18% aproximadamente. Este 18%, como les digo, es bastante interesante porque la inflación en el año 2021 cerró en un 5,62%. Es decir, que era una inversión también muy atractiva en cuanto a que tenía una rentabilidad por encima de la inflación si le restamos este 18% que vienen siendo por 2 años, ¿cierto? Una inflación que yo creo que nadie pensaba que se iba a subir tanto, pero pues que a la final si se mantenía, pues iba a lograr un 4 o 5% de ganancia anual, también bastante interesante. Entonces como que empecé a invertir en este proyecto. Adicional a esto me dieron un plan de retorno donde me mostraba que íbamos a tener un periodo vegetativo de 9 meses y un periodo productivo de 21 meses. Entonces recuerden que aunque estos periodos duren más del tiempo que se proyecta con la inversión, a usted solamente le van a pagar el 1.300.000 de la rentabilidad, que viene siendo el 18% aproximadamente. Entonces eran 321.000 pesos de ganancias por 2 años. Una ganancia, como les digo, significativa para el momento en el que se empieza a invertir, y pues adicional a esto se da un periodo de pagos donde pues la idea era que finalizara para agosto de este año. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Agrap? Pues al día de hoy solamente recibió la primera cuota que se pagó en febrero. Ni siquiera se pagó en febrero, sino que se debía pagar en febrero y no se ha vuelto a recibir ningún otro pago. Solamente recibió 181.706 pesos, que hace parte del monto que se destinó a pagar, pero pues hace falta el resto del retorno de la inversión y pues la rentabilidad que se supone que se iba a pagar. Entonces, como les digo, fue una inversión bastante interesante con respecto a la inflación. Es algo innovador, todo lo que tiene que ver con proyectos del campo. A mí inicialmente no me gustó, tuve, digamos que, un pequeño conflicto con la plataforma, principalmente porque en los avances del proyecto, los avances quedaron quietos a partir de julio del 2022, y pues lo que me disgustó personalmente era que no se me notificara formalmente qué fue lo que pasó precisamente con el proyecto. Cuando yo digo notificar formalmente, no sé, que me envíen un mensaje, que me escriban por WhatsApp, que me envíen un correo electrónico. Al contrario, lo que se hizo fue que se actualizó la plataforma, y pues pues por lo menos yo, que me había registrado inicialmente, no tenía registro en la plataforma, tocó volver a subir documentos, y hasta este año pues fue que ya empecé a ver cada uno de los procesos que se tenía. Entonces digamos que acá lo que podemos ver son varias cosas. Lo primero es que el periodo vegetativo duró hasta junio del año 2022, es decir, prácticamente sí iba cumpliendo con el periodo que se había pactado, pero el periodo productivo aún no ha iniciado, o por lo menos digamos que lo que se mencionan en el último documento, hay un inconveniente con las plantas ahorita en el momento de la producción, etcétera, etcétera. Digamos que eso lo muestran en todos los reportes que se van dando. A partir de ahí, pues fue que como que me causó un poco de intriga, me contacté y ya me dijeron como no, es que hubo un problema. Los retornos que se van a dar pues obviamente están pausados porque no se ha empezado a producir, no se ha empezado a vender. Entonces a mí me chocó un poco el hecho de que no se me notificara todos estos aspectos de forma personal. Igualmente,
pues también hay que tener en cuenta que, como les mencionaba en otros videos, como yo tengo familiares que también viven de la agricultura, pues ellos han tenido ciertos conflictos principalmente con la plataforma. Conflictos tales como que en algún momento se financió un proyecto de uno de mis tíos y luego de eso prácticamente el proyecto se cayó, o sea, no se incumplieron como las pólizas y todo eso, y yo la verdad no supe qué le pasó a los inversionistas, no tengo ni idea de qué pasó con ellos. Y lo otro, esta semana me notificaron que otro de los familiares que yo tengo, con los cuales se cultivó la gulupa, simplemente fueron y dijeron que la fruta ya no servía, a él lo dejaron como embalado con el dinero que había invertido inicialmente, y pues creo que Agrap sí cobró lo que fue la póliza con la que se habla inicialmente. Entonces son 40, 50 millones que el agricultor invirtió para que pues después de eso digan ya no funciona, no la vamos a vender. Y pues eso fue exactamente lo que pasó. Sin embargo, para que lo tengan en cuenta, obviamente este tipo de proyecciones que doy es principalmente como que lo que ha pasado con los agricultores, pero a mí esta inversión no me interesa por las siguientes características. Lo primero es que cuando hablamos de tener una rentabilidad fija, me he dado cuenta que invertir a rentabilidades de 2 o 3 años, donde el periodo de retorno es bastante amplio, como lo vemos acá, que se suponía que inicié en el 2021 y para agosto del 2023 ya tenía que tener todo el capital, pues simplemente lo que me deja de aprendizaje es, no es lo mejor invertir con un largo tiempo con respecto a estas rentabilidades, porque puede que la inflación suba y se mantenga muy alto durante mucho tiempo, así como puede que baje, pero normalmente siempre está subiendo la inflación. Entonces, como que hay que tener cuidado con este tipo de inversiones porque si al día de hoy, un ejemplo, se me llega a pagar todo lo que se me debía, digamos que mañana llega el millón, bueno, el millón ciento algo que hacía falta, entonces para completar ese 18% simplemente ya no me sirve porque la inflación con la que cerró el año 2022 fue de un 13%, más la inflación con la que va a cerrar este año, que yo creo que va a ser por ahí en un 12%, estamos hablando de una inflación de un 25% y ellos me están pagando un 18%. Entonces, más allá de obtener una ganancia, estoy teniendo pérdidas con respecto a la inflación. Es principalmente la razón por las cuales no voy a volver a invertir en este tipo de proyectos de agricultura aún, porque no solamente lo hablo por la plataforma Agrap, sino hay muchas otras plataformas de inversiones en el campo colombiano que hay que tener mucho cuidado porque, digamos, el clima es uno de los factores que nosotros no manejamos, el personal, que viene siendo la persona que se encarga de toda la parte de producción, eso tampoco lo manejamos, las plagas también hace parte, y no solamente de la producción, digamos que en cuanto a alimentos, sino hay varios proyectos hoy en día sobre el ganado, donde principalmente eso les afecta, y también el cambio del dólar. Entonces, no solamente hablamos de si ellos producen y venden y nos dan esta rentabilidad, sino realmente alguien les va a comprar al valor que se proyectaba hace 2 años. Puede que el valor suba, puede que el valor baje. Entonces, tiene como muchos factores que a mí personalmente no me interesan y pues esa es la razón principal por la cual voy a pausar un tiempo este tipo de inversiones. Voy a hacer igual las reseñas hablando sobre los riesgos que tiene cada una, pero no voy a experimentar en este momento en ese tipo de proyectos. Entonces, espero haya quedado clara esta información. Yo sé que hay personas donde realmente los proyectos en los que invirtieron en Agrap han venido funcionando, pero pues a mí no me funcionó y ya proyectando lo que me ofrece la plataforma o lo que, digamos, vamos a ver un ejemplo que son los proyectos, las opciones de inversión que hay hoy en día. Entonces, simplemente, pues en cuanto a la rentabilidad, la proyección que yo tengo con la inflación, prácticamente como que no lo veo muy bien adaptado al portafolio que tengo en este momento. Miremos los portafolios financiados. Que digamos vamos a encontrar varios proyectos con un retorno de un 20%,
un 21%, que nuevamente estamos hablando de plazos de un periodo vegetativo, digamos, de 9 meses y un periodo productivo de 22. Es decir, estamos hablando realmente de unos pagos a, no sé, 24 años que se complete un plan de pagos, pero ¿será que la inflación de este año o de los próximos 2 años sí va a estar similar o va a estar por debajo de este 20%? ¿O simplemente vamos a tener una inflación un poco más alta y esta inversión que nosotros realizamos no va a ser la adecuada para realmente dar una rentabilidad a nuestro capital? Son como las preguntas que dejo así en el aire, porque es muy importante al momento de invertir no solamente ver la inflación, sino ver si realmente me va a servir en el momento en que yo retire el capital. Entonces, los invito a que revisen en el canal de YouTube varias inversiones que ya estoy, digamos que proyectando para los próximos años. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.